¿Alguna vez te has sentido pequeño, insignificante, como si tu vida no tuviera impacto alguno? ¿Has sentido que Dios te abandonó y que tus oraciones se perdieron en el silencio del cielo? Entonces, este video es para ti, porque la historia que estás a punto de conocer no es solo una historia más de la Biblia. Es un reflejo poderoso de lo que Dios puede hacer cuando decide usar lo débil para derrotar lo invencible. Gedeón no era un rey, ni un guerrero, ni un líder carismático. Era un hombre con miedo, escondido, aplastado por la realidad de un pueblo oprimido. Pero Dios no miró su fuerza, miró su disposición. Y fue allí, en medio de la oscuridad, que comenzó una revolución espiritual. ¿Qué harías si descubrieras que también estás siendo preparado para algo así? Porque esta historia no es del pasado. Puede estar hablándote hoy, justo ahora. Aquí en el canal Sombras de Luz hablamos de batallas invisibles, de guerras espirituales, de misterios bíblicos que el mundo ha olvidado, pero que tú necesitas recordar. Por eso, si estás buscando respuestas, si sientes que hay una lucha dentro de ti que nadie entiende, no te muevas de este video. Porque lo que ocurrió con Gedeón podría estar ocurriendo contigo también. Dios aún levanta a los improbables para cumplir propósitos eternos. Y algo más importante, la mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. No seas uno más de ellos. Si este mensaje comienza a hablar a tu alma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Este canal no es entretenimiento, es una comunidad de fe, de búsqueda, de transformación. Y no estás aquí por casualidad. Dios te trajo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a ver puede cambiar tu forma de ver la vida para siempre. El pueblo de Israel vivía una oscuridad que no venía de la ausencia de sol, sino de la ausencia de Dios. Los campos ya no eran verdes, las cosechas eran saqueadas, el ganado robado y las aldeas quemadas por los madianitas. La Biblia describe esta etapa como un tiempo de profunda opresión. Jueces 6:1-6. Y no era solo física, sino espiritual. El pueblo se había alejado del camino del Señor, y cuando la protección divina se retira, Satanás encuentra espacio para sembrar caos y desesperanza. Es en ese clima de ruina que comienza nuestra historia, un escenario de lamento, de hambre, de cavernas usadas como refugio, pero también como símbolo de la fe escondida, silenciada por el miedo. Gedeón aparece por primera vez en este contexto de sombras, no como un héroe, sino como un hombre común, asustado, escondido. Lo encontramos malogrando trigo en un lagar, un lugar destinado al vino, porque allí se sentía menos expuesto. No tenía ejército, no tenía reputación, no tenía poder, pero tenía algo que Dios valora más que cualquier otra cosa: un corazón dispuesto. Sí, dispuesto. Y tal vez ese sea también tu caso. Tal vez estás leyendo esto desde tu propia caverna, donde el miedo, la duda o la culpa te han escondido. Pero incluso allí Dios te ve. La Biblia está llena de momentos en que Dios llama a los escondidos para que lideren revoluciones espirituales. Y así, en medio de la oscuridad, la luz comienza a filtrarse. No fue con trompetas ni terremotos, sino con una simple aparición. Un ángel del Señor se presenta a Gedeón y le dice: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Jueces 6:12. ¿Puedes imaginar lo que sintió? Un hombre derrotado siendo llamado valiente por un mensajero celestial. Y así es como Dios trabaja. Él no nos llama por lo que somos, sino por lo que podemos ser en sus manos. No importa cuán pequeño te sientas, si Dios está contigo, el tamaño de tus enemigos no define tu destino. Satanás quiere hacerte creer que eres débil, pero Dios te llama por tu verdadero nombre. La reacción de Gedeón fue la misma que muchos de nosotros tendríamos: duda, incredulidad, cuestionamientos. Si Dios está con nosotros,
¿Por qué nos pasa todo esto? Jueces 6:13. ¿Alguna vez hiciste esa pregunta? La tragedia, la pobreza, las pérdidas parecen contradecir la presencia divina, pero el ángel no lo reprende. Dios entiende nuestras crisis y en vez de respuestas ofrece una misión. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. ¿No soy yo quien te envía? Esa es la clave. No se trata de nuestra fuerza, sino de quién nos envía. Cuando Dios llama, también capacita, y cuando envía, también acompaña. Hermano, hermana, ¿cuántas veces has sentido que tu vida no tiene impacto, que estás escondido, irrelevante? Pero, ¿y si esa cueva en la que estás es el lugar donde Dios planea encontrarte? ¿Y si tu debilidad es precisamente el terreno fértil donde el poder de Dios será manifestado? Es en el quebrantamiento donde nace el llamado. Y antes de que veamos milagros como los de Gedeón, necesitamos escuchar la voz del cielo que aún resuena hoy. Yo estaré contigo. No ignores esa voz. Tal vez sea hora de salir de tu escondite, porque el mundo necesita ver lo que Dios está a punto de hacer contigo. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, cuéntame en los comentarios. Hay una batalla invisible que estás enfrentando hoy. Tu historia puede inspirar a alguien más que también necesita recordar que no está solo. Aquel encuentro con el ángel no fue una simple conversación, sino una ruptura en la lógica humana. Gedeón, aún atónito por haber sido llamado valiente por un mensajero celestial, necesitaba una confirmación. No era incredulidad cínica, sino el clamor de un corazón que no quería fallar. ¿Y cuántas veces nosotros también pedimos señales a Dios? No porque dudamos de su poder, sino porque sentimos el peso de su llamado. Así fue como Gedeón, temblando por dentro, fue a preparar una ofrenda, un cabrito, panes sin levadura y un poco de caldo. No fue algo improvisado, era lo mejor que tenía. Lo presentó con reverencia, colocándolo sobre una roca. El ángel no pronunció grandes palabras, simplemente extendió su bastón y tocó la carne y el pan. Entonces, el milagro sucedió. Fuego salió de la roca y consumió toda la ofrenda. Fuego desde la piedra, no desde el cielo, no desde una llama oculta, sino desde lo inerte, lo imposible. Dios puede hacer brotar lo sobrenatural desde lo que creemos muerto o inservible. La roca simboliza a Cristo, 1 Corintios 10:4, y es en Él donde toda ofrenda encuentra su propósito. Gedeón cayó al suelo, ya no era un encuentro cualquiera, era Dios. En ese momento, algo cambió dentro de él. El miedo empezó a ceder lugar a la obediencia, y la duda fue transformada en convicción. Pero antes de cualquier batalla externa, debía ocurrir una batalla interna. Antes de empuñar una espada, Gedeón debía levantar un altar, y no en cualquier lugar, sino en su propio hogar, en medio de su pueblo. La instrucción divina fue clara. Destruye el altar de Baal, corta el poste de acera y edifica un altar para el Señor tu Dios. ¡Qué decisión tan valiente! Estaba a punto de desafiar la tradición de su familia, de su comunidad, e incluso la figura de su propio padre. ¿Te imaginas derribar el símbolo religioso que ha dominado tu casa por generaciones? No es fácil, pero Gedeón entendió que no se puede servir a Dios mientras se mantienen ídolos ocultos en el corazón. Esa noche, en secreto, con 10 hombres de confianza, ejecutó la orden divina. El altar de Baal fue derribado, el poste fue cortado, y sobre ese mismo lugar, donde por años se adoró a Satanás bajo otra forma, Gedeón construyó un altar para Jehová, y allí, nuevamente, ofreció un sacrificio. Las llamas subieron como un grito silencioso hacia el cielo. El mismo fuego que consumió la ofrenda sobre la roca, ahora iluminaba la noche sobre el altar restaurado. Era el principio de un avivamiento, pero también el principio de una guerra.
porque cada vez que eliges honrar a Dios, el enemigo no se queda quieto. Los ídolos caen, pero las resistencias se levantan. Al amanecer, el pueblo descubrió lo ocurrido. El escándalo fue inmediato. «¡Que muera quien hizo esto!», clamaban. Pero sorprendentemente su padre, Joás, lo defendió. «Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo». ¡Qué declaración poderosa! Ese fue el nacimiento de Jerobaal, el que lucha contra Baal. El nombre de Gedeón cambió, porque su identidad también lo hizo. Ya no era solo un hombre escondido en un lagar, sino un reformador espiritual. ¿Y tú? ¿Cuáles altares aún deben caer en tu vida antes que puedas avanzar hacia la batalla? ¿Estás dispuesto a perder prestigio, familia, amigos, por fidelidad al Dios de la Biblia? A veces, la guerra más difícil comienza en casa. Después de confrontar los altares paganos y resistir la furia del pueblo, Gedeón pensó que el mayor desafío había quedado atrás. Pero Dios aún tenía planes más grandes y más desconcertantes para él. En el valle, los madianitas y sus aliados se reunían como enjambres de langostas. La Biblia los describe como incontables, con camellos tan numerosos como la arena del mar. Jueces 7:12. Para cualquier lógica humana, esto significaba derrota. Pero el Dios de la Biblia no actúa bajo lógica humana. Él transforma lo imposible en escenario para su gloria. Gedeón necesitaba soldados, y más de 32,000 hombres respondieron al llamado. Era alentador, hasta que Dios dijo: «Son demasiados, demasiados». ¿Cómo es eso posible cuando enfrentas un enemigo abrumador? Pero Dios explicó: «Si ganan con ese número, pensarán que fue por su propia fuerza». ¡Qué lección tan profunda! A veces Dios nos reduce para que recordemos quién es el verdadero vencedor. Así que Gedeón anunció: «Los que tengan miedo regresen a casa», y 22,000 hombres se fueron. El silencio que quedó fue denso, solo quedaban 10,000. Pero Dios volvió a hablar: «Aún son muchos». Increíble. Entonces lo llevó al arroyo, y allí se realizó una prueba que parecería extraña a los ojos humanos. Los que se arrodillaron para beber fueron separados de los que llevaron el agua a la boca con las manos. Solo 300 actuaron con vigilancia. Esos 300 hombres, aparentemente insignificantes frente al vasto ejército enemigo, eran los escogidos de Dios. Porque no se trata del número, sino del espíritu. Ellos no fueron seleccionados por habilidad física, sino por disposición espiritual. En tiempos donde el mundo busca estrategias y números, Dios sigue buscando corazones valientes, atentos, humildes. Gente que bebe con los ojos abiertos, que ora con vigilancia, que actúa con discernimiento. Esta selección fue una declaración divina. El cielo no necesita multitudes para obrar milagros, solo necesita fe genuina. Y si tú fueras uno de esos 300, estás viviendo de forma atenta, preparado para moverte cuando Dios diga «ahora». Esa noche, Dios habló otra vez. Si aún tienes miedo, baja al campamento enemigo y escucha lo que dicen. Gedeón obedeció. Se deslizó entre las sombras con su siervo Purá y escuchó a 2 soldados madianitas conversando. Uno había tenido un sueño en el que un pan de cebada rodaba y derribaba su tienda. El otro respondió: «Es la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos». Jueces 7:13-14. ¡Qué revelación! El enemigo ya había sido vencido en su interior antes de que comenzara la batalla. Gedeón regresó con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. Esa noche, la victoria ya era una realidad espiritual. Solo faltaba verla manifestada. Ahora dime tú, ¿hay algo que Dios ya te ha prometido, pero tú aún no ves? Tal vez el miedo ha querido hablar más alto que la fe. Pero si Dios ya entregó tu victoria, ¿por qué aún dudas? Deja tu comentario contando cuál es tu ejército enemigo hoy.
¿Cuál es esa situación gigante que te hace temblar? Y si este mensaje ha hablado contigo, no sigas la jornada solo. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de fe donde juntos aprendemos a confiar en el Dios que usa lo pequeño para hacerlo eterno. La noche era espesa y el silencio entre los 300 elegidos se mezclaba con el temblor del aire. No había tambores de guerra, ni lanzas relucientes, solo jarras de barro, antorchas escondidas y trompetas colgadas del hombro. Era la estrategia menos convencional jamás vista en un campo de batalla, pero precisamente por eso era divina. Gedeón no confiaba en las armas, sino en la instrucción de Dios. ¡Qué lección tan poderosa! Cuando obedecemos al detalle, aunque no comprendamos con la razón, el cielo se alinea con nosotros. En medio de esa noche, cada hombre estaba en su lugar no por azar, sino por propósito, porque con Dios nada es aleatorio. Divididos en 3 grupos, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento enemigo desde las colinas. Allí abajo, los madianitas dormían confiados en su número y en su fuerza, pero no sabían que estaban a punto de enfrentar algo que no podían ver: la mano de Dios. El plan era claro. Al dar la señal, todos debían romper sus vasijas, levantar sus antorchas y tocar sus trompetas al unísono, gritando: «Por el Señor y por Gedeón». No había espadas suficientes para todos, pero eso no importaba. La victoria no vendría por el filo del acero, sino por el estruendo del cielo. Satanás no teme nuestras herramientas humanas, pero sí tiembla cuando el pueblo de Dios actúa en fe y unidad. Y cuando llegó el momento, la señal fue dada. Las vasijas se rompieron, la luz brilló y las trompetas rugieron por todo el valle. El caos se desató entre los madianitas. En la confusión, comenzaron a atacarse entre sí, convencidos de que estaban rodeados por un ejército inmenso. Pero era solo un puñado de hombres obedeciendo una locura santa. ¡Qué escena tan poderosa! Dios usó lo débil para confundir a lo fuerte. Usó el sonido, la luz y la sorpresa para sembrar terror en el corazón del enemigo. Y no fue casualidad. Cada elemento tenía un propósito. Las vasijas representan nuestro cuerpo, frágil, que necesita romperse para que la luz de Dios brille desde dentro. La Biblia nos dice que somos vasos de barro con un tesoro dentro, 2 Corintios 4:7, y esta escena lo ilustra perfectamente. No es la vasija lo que importa, sino lo que contiene. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te rompa, no para destruirte, sino para liberar la luz que Él depositó en ti? En una cultura donde todos quieren parecer fuertes, Dios está buscando los que se quebrantan por amor, por fe, por obediencia. Los que no se avergüenzan de romperse, si eso significa que otros verán la gloria del Señor. Así fue la batalla de Gedeón, una explosión de fe en medio de la noche, guiada por la estrategia del cielo. Pero incluso con la victoria en sus manos, Gedeón no celebró de inmediato. Sabía que el enemigo aún respiraba, aunque derrotado. El corazón de un siervo fiel no se conforma con victorias superficiales. Él entendía que la obra debía completarse. Por eso, mientras el sol aún no se asomaba, envió mensajeros a las tribus vecinas para cerrar el cerco. El enemigo debía ser perseguido hasta que no quedara rastro de su amenaza. Y así también es nuestra vida espiritual. No basta con una victoria emocional. Debemos sellar la puerta, cortar el ciclo, eliminar el terreno donde Satanás podría regresar. La victoria espiritual no es solo un momento, es una decisión diaria de seguir avanzando con Dios. La batalla se había inclinado claramente a favor de Israel, pero Gedeón sabía que una victoria parcial no era suficiente. El enemigo huía, desorganizado, pero no vencido del todo. Los líderes de Madián, Seba y Salmuna, seguían vivos, y mientras respiraran, la amenaza persistía.
La fidelidad a Dios no se mide solo por comenzar bien, sino por terminar la obra que Él encomendó. Por eso, Gedeón reunió a sus hombres, cansados pero determinados, y los guió por las colinas en una persecución implacable, no por venganza, sino por obediencia. Dios no es un Dios de mitades. Cuando empieza algo en tu vida, Él lo quiere completar. Filipenses 1:6. En el camino llegaron a Sucot, una ciudad israelita. Gedeón pidió pan para sus guerreros exhaustos, pero los líderes del pueblo dudaron. ¿Ya atrapaste a Seba y Salmuna?, preguntaron con ironía. No, quisieron arriesgarse por una causa que aún no parecía segura. ¡Qué triste! Muchas veces, quienes deberían sostenerte en la batalla te niegan el apoyo. Pero Gedeón no se detuvo. Siguió hasta llegar a Penuel, y la historia se repitió. Otra negativa, otra burla disfrazada de prudencia. Y sin embargo, él siguió adelante. Porque cuando Dios da una misión, tú no dependes de la aprobación de nadie, ni siquiera de los tuyos. Lo que Dios confirma, el hombre no puede detener. Finalmente, después de una larga jornada, Gedeón alcanzó a los reyes enemigos. Aunque aún tenían 15,000 hombres, ya no eran los mismos. El temor los había quebrado desde dentro. Con solo 300, Gedeón atacó de nuevo al amanecer. El resultado fue una derrota total. Seba y Salmuna fueron capturados vivos y el remanente del ejército fue eliminado. Era el cierre de una guerra santa, el símbolo de que cuando Dios lucha contigo, no importa cuántos se levanten contra ti. La Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No es arrogancia, es certeza espiritual. Es vivir con la seguridad de que el propósito divino es invencible. Gedeón no olvidó las ciudades que se negaron a ayudar. Volvió a Sucot y cumplió su palabra. Castigó a sus líderes con espinos del desierto. Luego fue a Penuel y derribó su torre. Algunos dirán que fue duro, pero la lección es clara. La indiferencia ante la obra de Dios no queda impune. ¿Cuántas veces también dudamos del obrar divino solo porque no vemos la victoria todavía? La fe no es pasiva, es un compromiso que exige acción. Gedeón mostró que el temor de Dios también implica justicia, porque un corazón verdaderamente rendido no tolera la tibieza. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no espectadores de palco. Y ahora quiero preguntarte algo muy directo. ¿En qué parte de tu vida te has detenido por miedo o por falta de apoyo? ¿Dónde te han dicho que esperes a que todo esté seguro? Si Dios te llamó, si su palabra confirmó tu misión, ¿vas a dejar que la duda te frene? Deja en los comentarios cuál ha sido tu mayor lucha en esta jornada de fe. Hay muchas personas que necesitan saber que no están solas. Tu testimonio puede ser el puente entre la desesperanza y la fe. Y si este contenido está fortaleciendo tu vida espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos caminando juntos, paso a paso, en la dirección de la victoria que Dios prometió. La victoria de Gedeón fue completa. Israel había sido liberado de la opresión de Madián y por primera vez en años la tierra respiraba en paz. El pueblo, emocionado y agradecido, se acercó a Gedeón con una propuesta tentadora. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto, porque nos has salvado. Jueces 8:22. A los ojos del mundo tenía sentido. Era el héroe de la nación. Pero Gedeón no se dejó engañar por los aplausos. Sabía quién era el verdadero libertador. Con humildad firme respondió, no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes. Jueces 8:23. ¡Qué declaración tan poderosa! El poder no lo cambió porque su corazón ya estaba entregado a Dios. Pero incluso los hombres de Dios pueden cometer errores. Gedeón pidió a los israelitas los aretes de oro que habían tomado de los madianitas.
No fue por codicia, sino como un símbolo de la victoria. Con ese oro, mandó a hacer un efod, una prenda sacerdotal, y lo colocó en su ciudad, Ofra. Era un gesto que, quizás, comenzó con intención espiritual, pero con el tiempo, el pueblo comenzó a venerarlo como un objeto sagrado. La Biblia dice que aquello se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Jueces 8:27. Lo que nació como una señal de honra terminó desviando el corazón del pueblo. Aquí aprendemos una lección vital. Incluso lo sagrado, cuando se saca del contexto de Dios, puede convertirse en idolatría. No basta con tener buenas intenciones. El corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. Y Satanás sabe disfrazar errores de devoción. Muchos líderes espirituales caen no por maldad, sino por descuido. Por eso necesitamos constantemente volver a la palabra, examinar nuestras motivaciones y poner cada decisión en oración. Gedeón no construyó un altar a Baal, pero permitió que algo creado por él distrajera al pueblo del verdadero culto a Dios. Es como cuando una bendición se convierte en obsesión, o cuando una experiencia espiritual se transforma en tradición sin vida. La fe no puede apoyarse en objetos, por más hermosos o simbólicos que sean. Solo la presencia viva del Señor puede sostener nuestra adoración. Aún así, Dios honró la fidelidad inicial de Gedeón. Durante el resto de su vida, Israel vivió en paz. El líder regresó a su hogar, tuvo muchos hijos y fue enterrado en la tumba de su padre. Pero la historia no termina con una nota de celebración, porque apenas murió, el pueblo volvió a desviarse. Olvidaron al Dios que los había salvado, y también a Gedeón, el hombre por medio del cual esa salvación se había manifestado. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe verdadera no puede depender de un líder, un momento o una emoción. Debe estar anclada en la relación constante y personal con Dios. Cuando el fuego del altar se apaga en lo íntimo, la idolatría vuelve a llamar a la puerta. Cada generación necesita su propio encuentro con Dios. No basta con vivir de testimonios ajenos. La experiencia de Gedeón fue poderosa, pero no hereditaria. Cada corazón necesita ser conquistado, redimido y renovado por el Espíritu. ¿Y tú, estás cultivando una fe viva o te apoyas en recuerdos del pasado? ¿Buscas a Dios solo cuando hay guerra o también en tiempos de paz? El silencio de Gedeón, al final de su vida, nos deja una reflexión profunda. No importa cuán grande haya sido tu victoria, siempre habrá un nuevo desafío espiritual. Porque la batalla no termina mientras vivamos. La fidelidad a Dios es un camino diario, no un trofeo que se guarda en una vitrina. El corazón humano es inconstante y pocas historias lo reflejan tan claramente como la que siguió a la muerte de Gedeón. A pesar de los 40 años de paz que Israel disfrutó durante su vida, el pueblo no tardó en desviarse. Apenas el juez murió, los israelitas volvieron a prostituirse tras los Baales y establecieron a Baal-Berit como su dios. Jueces 8:33. ¡Qué ironía! El mismo pueblo que vio a Dios actuar con poder sobrenatural a través de 300 hombres, ahora adoraba ídolos mudos. Es un recordatorio impactante. La memoria espiritual es frágil cuando no está sostenida por una relación viva y constante con Dios. Satanás no necesita mucho tiempo para sembrar confusión si encuentra un corazón descuidado. Y lo más doloroso es que también olvidaron a Gedeón, aquel hombre que arriesgó su vida, que se quebró por obediencia, que condujo al pueblo con valentía. Fue olvidado como si nunca hubiera existido. El mismo texto dice que no mostraron misericordia a la casa de Jerobaal, a pesar de todo el bien que había hecho a Israel. Es la ingratitud humana en su forma más cruda. ¿Cuántos siervos de Dios han sido honrados en vida y despreciados después? Pero Gedeón no buscaba gloria personal. Lo que hizo,
lo hizo por obediencia. Su legado estaba escrito en el cielo, no en las placas de bronce de los hombres. Este momento revela otra verdad profunda. La fidelidad de un líder no garantiza la fidelidad del pueblo. Por eso, cada creyente necesita cultivar su propia intimidad con Dios. No podemos vivir de la fe de nuestros padres, pastores o mentores. Cada generación debe construir su altar, destruir sus ídolos y tomar sus propias decisiones espirituales. La Biblia está llena de héroes olvidados por el mundo, pero eternamente reconocidos por Dios. Lo que importa no es cuánto te recuerdan los hombres, sino si Dios te conoce por tu nombre. Isaías 43:1. Esa es la identidad que nadie puede robarte, ni siquiera el olvido de una nación entera. El regreso del pueblo a los ídolos también revela lo peligrosas que son las bendiciones no acompañadas de discipulado. Israel disfrutó de paz, pero no la usó para profundizar su relación con Dios. En lugar de consolidar su fe, se acomodaron. La comodidad sin propósito siempre deriva en idolatría. Gedeón fue un hombre imperfecto, pero consagrado. Su historia nos enseña que lo más importante no es cómo empiezas, ni siquiera cuán gloriosa es tu victoria, sino cómo mantienes encendida la llama de la fidelidad día tras día. Porque la batalla más difícil no siempre es contra enemigos externos, sino contra la tibieza espiritual que nace en el corazón. Y ahora te invito a reflexionar profundamente. ¿Estás viviendo hoy como si Dios fuera suficiente? ¿O tu corazón ya ha comenzado a mirar otros Baales? ¿Qué cosas, aunque parezcan buenas, han ocupado el lugar de Dios en tu vida? Cuéntame en los comentarios. Este espacio es para compartir, aprender y crecer juntos. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien que hoy se siente apagado. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Somos una comunidad de fe y aquí no caminamos solos. Juntos seguimos adelante, porque el fuego de Dios aún no ha dicho su última palabra. Aunque el nombre de Gedeón fue olvidado por su pueblo, su historia permanece escrita en las páginas eternas de la Biblia como un testimonio del poder de la fe, la obediencia y la entrega total. Y es que hay legados que no se tallan en piedra, sino en espíritu. La vida de Gedeón no fue la de un rey adornado de gloria humana, sino la de un siervo dispuesto, quebrantado, obediente hasta cuando no comprendía. Él no fundó un imperio, no construyó palacios, no acumuló riquezas, pero fue instrumento del cielo. Y no es eso lo que realmente importa. Ser recordado en la tierra es pasajero, ser aprobado en el cielo, eterno. Cada decisión que Gedeón tomó, desde derribar los altares de Baal hasta negarse a gobernar sobre Israel, fue un acto de fidelidad radical. Y eso lo convirtió en un ejemplo que sigue vivo siglos después. ¿Quién podría imaginar que un hombre escondido en un lagar llegaría a ser símbolo de valentía espiritual? Solo Dios, porque Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Gedeón nunca tuvo la intención de ser famoso, solo quería obedecer. Y allí está la clave. Cuando vivimos para agradar a Dios, nuestras obras trascienden el tiempo. El enemigo puede destruir monumentos, pero no puede borrar un corazón consagrado. La historia de Gedeón también nos enseña que la fragilidad humana no invalida el propósito divino. Él dudó, pidió señales, sintió miedo, pero siguió adelante. Y eso nos consuela. No necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios. Solo necesitamos estar disponibles. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que fueron grandes no por sus méritos, sino por su rendición. Si alguna vez pensaste que tu debilidad te descalifica, recuerda a Gedeón. Porque Dios se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Lo que importa no es cuán fuerte pareces, sino cuánto confías en aquel que es tu fuerza.
El legado de los valientes no se mide por sus conquistas externas, sino por la transformación que provocan en los corazones. ¿Cuántas personas se inspiraron en Gedeón para enfrentar sus propias batallas internas? ¿Cuántos derribaron ídolos personales al leer su historia? Ese es el poder del testimonio. No necesitas escribir un libro ni predicar a multitudes. Solo necesitas vivir en fidelidad, y tu vida hablará más que 1000 sermones. Satanás teme más a un cristiano obediente que a un ejército sin propósito, porque sabe que donde hay fe sincera, el cielo actúa con poder. Y así, sin necesidad de coronas ni aplausos, Gedeón se convirtió en parte de los grandes héroes de la fe. Hebreos 11:32. Un hombre con temores, sí, con dudas también, pero con una confianza que fue refinada en la prueba. ¿No es eso lo que Dios busca en nosotros también? Una fe que no dependa de resultados, sino de relación. Una obediencia que no exija garantías, sino que se alimente del amor. Porque al final, lo que permanece no es lo que hicimos para ser vistos, sino lo que hicimos cuando nadie miraba, pero Dios sí. A lo largo de toda su vida, Gedeón aprendió una lección que pocos comprenden completamente. Cuando Dios es suficiente, todo lo demás puede faltar. Y aún así, se tiene todo. Desde su llamado en el lagar hasta la derrota del ejército madianita, cada paso fue una escuela de dependencia total. No tenía ejército, ni recursos, ni fama. Solo tenía la palabra del Señor, y eso bastó. Esta verdad es tan poderosa como incómoda, porque en un mundo que mide valor por resultados, números y visibilidad, Dios sigue midiendo por entrega, fe y humildad. Y cuando Él se convierte en nuestro todo, el vacío desaparece, incluso si el mundo nos da la espalda. Gedeón rechazó el trono. ¿Por qué? Porque sabía que la autoridad no lo definiría. Su identidad no estaba en un título, sino en su relación con el Dios de la Biblia. El problema de muchos creyentes hoy es que quieren las coronas, pero no las cruces. Quieren la victoria, pero sin el quebrantamiento. Pero Gedeón entendió que reinar sin Dios es apenas una ilusión glorificada. Por eso su respuesta fue tan clara: el Señor reinará sobre ustedes. ¡Qué declaración tan contracultural! En tiempos donde el yo es exaltado, Gedeón eligió la humildad, y es allí donde se revela la verdadera grandeza espiritual. Sin embargo, incluso un hombre de Dios puede cometer errores. El efod que mandó a construir, aunque fue símbolo de gratitud, terminó desviando al pueblo. No por malicia, sino por descuido. Y esa es otra lección que no podemos ignorar. Lo que empieza como honra puede convertirse en idolatría si no es guiado por la palabra. ¿Cuántas veces transformamos una bendición en sustituto de Dios? El enemigo es astuto. Satanás no siempre se presenta con cuernos y fuego. A veces se disfraza de devoción, de tradición, de costumbre santa. Por eso, la vida espiritual necesita revisión constante, autoanálisis y rendición continua. La historia de Gedeón nos deja un retrato claro de cómo Dios actúa. Él no busca celebridades religiosas, sino corazones disponibles. Él no necesita multitudes, solo obediencia. Y Él no promete caminos fáciles, pero sí victorias eternas. ¿Estás dispuesto a ser uno de esos 300 modernos? No con trompetas ni jarras, sino con rodillas dobladas, una Biblia abierta y un corazón dispuesto. Porque el mundo puede despreciar lo débil, pero Dios lo usa para manifestar su gloria. Y mientras más dependes de Él, más verás su mano actuar en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie más ve, excepto el cielo. Y ahora te invito a compartir algo desde lo más profundo. ¿Hay alguna área de tu vida donde has dejado de confiar en Dios? ¿Un rincón donde el miedo, la duda o el orgullo han querido reinar? Escribe en los comentarios lo que el Espíritu te haya revelado hoy. Alguien necesita leer tu testimonio. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las
notificaciones, porque aquí no solo contamos historias, aquí buscamos vivir una fe real, profunda y transformadora, que no se apaga con las sombras porque fue encendida por la luz del cielo. La historia de Gedeón no termina con fanfarria ni con una ovación nacional, termina en silencio, y ese silencio dice mucho. Habla del olvido humano, del ciclo repetitivo del pecado, pero también del eco duradero de la obediencia genuina, porque aunque Israel se desvió después de su muerte, las huellas de su fidelidad quedaron marcadas en el relato bíblico para generaciones. Y eso nos recuerda algo crucial. Tu mayor impacto no siempre será medido en vida. A veces, las semillas que siembras hoy germinan en corazones que ni siquiera conocerás. Lo importante es sembrar con fidelidad, aunque no veas la cosecha con tus propios ojos. Cada batalla que Gedeón enfrentó fue una lección viva sobre cómo Dios trata con los suyos. Primero lo quebrantó, luego lo llamó, después lo probó y finalmente lo usó para liberar una nación. Pero en cada etapa, la dependencia del cielo era total. Esa es la pedagogía divina. Primero, forma el carácter, luego entrega la misión. Muchos quieren el propósito sin pasar por el proceso, pero no hay misión sin madurez espiritual. Por eso, Gedeón fue preparado en lo oculto antes de ser levantado en lo público. Y eso también aplica a nosotros. Dios aún forja a sus libertadores en lo secreto, donde nadie aplaude, pero Él sí observa. El mensaje eterno que emana de su vida es Dios no necesita perfección, sino entrega. No busca héroes sin grietas, sino siervos con corazones moldeables. Y si Gedeón, con sus dudas y temores, fue capaz de liderar una revolución espiritual, entonces tú también puedes ser usado. No importa si vienes de la familia más insignificante o si te sientes el más débil. La Biblia está llena de historias donde Dios toma lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. Porque al final no es sobre ti, sino sobre el Dios que pelea tus batallas. Tu misión comienza donde termina tu autosuficiencia. Y aunque Gedeón no fue un hombre perfecto, su disposición fue suficiente para activar el cielo. ¿Qué pasaría si tú decidieras rendirte de esa misma manera? ¿Qué milagros se podrían desatar en tu casa, en tu ciudad, en tu nación, si tan solo decides creer? No se trata de tener 300 soldados, sino de tener una fe que no se doblega. Satanás teme más a un creyente rendido que a 1000 religiosos acomodados, porque sabe que donde hay fuego auténtico, hay peligro para su reino. El ejemplo de Gedeón es un llamado urgente a despertar, a abandonar la neutralidad, a romper ídolos y levantar altares. Y así, entre luces y sombras, temores y valentía, Gedeón nos deja un legado eterno. No por lo que conquistó, sino por cómo caminó. En obediencia, en quebrantamiento, en reverencia. Tal vez no tengas visiones de ángeles ni trompetas celestiales, pero tienes la misma Biblia, el mismo Dios y el mismo llamado. Ser fiel donde estás. Y si te mantienes firme, aunque el mundo te olvide, el cielo te recordará por la eternidad. Porque al final, lo que vale no es cuánto hiciste, sino cuánto dejaste que Dios hiciera a través de ti. Y ahora, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué estás dispuesto a derribar hoy para que Dios reine plenamente en tu vida? Tu respuesta puede ser una chispa de fe para otros. Déjala en los comentarios y construyamos juntos un espacio de transformación. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No dejes que otro contenido espiritual te pase desapercibido. El próximo video ya está en pantalla y créeme, revela una verdad bíblica que muchos prefieren ignorar. Nos vemos allí. Soy Javier y esto fue Sombras de Luz. Hasta la próxima, guerrero de fe.